Edición número 45 de este video podcast. En los próximos minutos vamos a repasar las mejores ideas, trucos y noticias sobre WordPress. Soy Antonio Cambronero y esto es Hecho con Bloques. La función colaborativa de WordPress ya está disponible a partir de la versión 17.0 del plugin Gutenberg. Aún es experimental, pero los usuarios ya pueden colaborar en tiempo real para crear contenido. Esta función forma parte de la fase 3 del proyecto Gutenberg y podemos probarla yendo al apartado de configuración experimental dentro de la opción de Gutenberg que aparece cuando instalas el plugin Gutenberg, y simplemente hay que hacer clic aquí en esta opción de la colaboración en tiempo real y la persistencia offline. Salvamos cambios y a partir de ese momento ya tenemos la función activada. Si eliminas un plugin de tu instalación de WordPress, es probable que queden rastros indeseados dentro de tu contenido, y si quieres eliminar esos rastros y esos plugins tienen que ver con bloques, pues una utilidad muy interesante y que puedes utilizar es Find My Blocks. Find My Blocks encuentra o localiza bloques específicos, utilización de bloques específicos dentro de tus entradas y páginas, y así de esa manera te va a ser más fácil eliminar todos esos rastros que pueden quedar cuando eliminas un plugin. Hay que tener en cuenta que este plugin oficialmente no ha sido testeado en las 3 últimas versiones de WordPress, pero nosotros sí lo hemos probado en la versión última, 6.4, y nos ha funcionado perfectamente. Para ello simplemente tienes que ir, una vez que está activada, a la opción de vamos a ver, Tools y Find My Blocks. Y ahí, activando la opción de mostrar los bloques también nativos, porque si no, simplemente se mostrarían aquellos bloques correspondientes a plugins o colecciones de bloques que tengas, pero si activas esta opción, en un caso, por ejemplo, sencillo como este que estamos viendo, tendríamos aquí que esta web utiliza el bloque de párrafo y el bloque de imágenes, y haciendo clic en cualquiera de ellos dos vemos a la derecha en qué post concretos, con la opción incluso de poder editar o de ver el post, pues utilizamos eso, mejor dicho, esos bloques. También puede suceder lo siguiente: por ejemplo, el plugin de Download Monitor funciona con un shortcode. Ese shortcode tú lo puedes mostrar o utilizar mediante el bloque de HTML. Sería muy sencillo con el plugin que hemos visto anteriormente, Find My Blocks, buscar en todo tu contenido dónde están los bloques de HTML o el bloque de shortcode. Pero si da la casualidad de que tu blog tiene mucho tiempo, como puede ser el de blogpocket.com, pues es probable también que hayas utilizado el editor clásico hace tiempo, y ahí, dentro del editor clásico, hayas o tengas en los posts empleado el shortcode correspondiente al plugin Download Monitor. Si eliminas el plugin, pues ya digo, con Find My Blocks, en todos aquellos contenidos modernos que utilicen Gutenberg, pues no hay problema. Con Find My Blocks vas a encontrarlo. Pero con el editor clásico no funciona. Y entonces vas a tener que echar mano de código. Este código que mostramos aquí y que también vas a tener en la descripción del vídeo es un ejemplo sencillo de codificación de cómo podrías buscar en tu base de datos de contenidos un literal concreto. Aquí buscamos abre corchete, download ID igual, que es la apertura, digamos, del shortcode correspondiente a ese plugin de Download Monitor que hemos eliminado. Pero puedes buscar cualquier literal. Esto nos va a encontrar en los posts editados, no con Gutenberg, sino con el editor clásico, aquellos posts que tienen este literal. Y lo que hacemos aquí, a continuación, si hay resultados de ese literal, lo que hacemos es
mostrar simplemente el título y el permalink. ¿Para qué? Para poder buscar luego manualmente dentro de nuestro editor de WordPress aquellas entradas o páginas que tienen este literal, y así podríamos eliminar esos rastros de plugins que desactivamos y que eliminamos de nuestra instalación. Esta semana hemos cambiado el tema de blogpocket.com. Hemos pasado del tema Frost al tema 2024. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque teníamos algún exceso de peso en las páginas, de manera que sin comprimir las páginas pesaban más de 2 megas. Esto es mucho. Si queremos incluirnos en el club del 1 mega o incluso en el club de 512K. Es decir, queremos que nuestras páginas pesen menos de medio mega. Bien, pero lo que quería contar en este vídeo es, aparte de eso, es que al cambiar un tema, Frost en este caso, a 2024 en concreto, nos hemos encontrado, o te puedes encontrar, si lo haces, con que las plantillas se pierden. Las plantillas me refiero a las del editor del sitio. Plantillas que tengas, por ejemplo, la de la cabecera y la del pie. Y el resto, es decir, has podido crear plantillas para tipos de post personalizados, etcétera. Todo eso lo perderías. Entonces, para poder hacer un paso, un traspaso correctamente y que no pierdas nada, tienes que hacer lo siguiente. Pero antes, sí es verdad que me gustaría enseñarte el informe de GTmetrix, por una parte, en el cual vemos que Blogpocket tiene un grado de 100% y 100% después del cambio de Frost a 2024. Esto indica o puede darte idea de la potencia de este nuevo tema predeterminado que viene en WordPress 6.4 2024 y que es muy sencillo, muy fácil de implementar, pero con mucha flexibilidad y potencia. Nosotros lo vamos a emplear. Vemos que el tiempo de ejecución de nuestra página web según GTmetrix, ya sabemos que GTmetrix solamente muestra cómo cómo funcionan las páginas en escritorio, pero nos da idea de que tenemos páginas que cargan muy rápido, y además en la pestaña de Waterfall podemos ver aquí que sin comprimir la página de inicio solamente pesa 364K, es decir, menos de ese medio mega que es nuestro objetivo. Lo que hay que hacer, por supuesto, es ver todas las páginas, no solamente la página de inicio, pero ya hemos comprobado en Blogpocket que vamos en ese camino. Pero es que también en el informe de Digital Bacon vemos que esto también se cumple. Vamos a verlo a continuación. Este es el resultado del informe de Digital Bacon, y en él vemos que en la primera visita la página tiene un tamaño solamente de 74K comprimidos, estos son datos comprimidos, y se consume solamente 0,23 gramos, 0,023 gramos de CO2. Sin embargo, en una visita de regreso, esto se consigue con los sistemas de almacenamiento en caché, la página pesa solamente 40K y se consumen 0,013 gramos. Resultados verdaderamente extraordinarios. Hay dos métodos para que podamos recuperar las plantillas cuando pasamos de un tema a otro. El primero es yendo a la función de edición del sitio y en los 3 puntos suspensivos hacer clic en el apartado o en la opción de exportar. Esto va a descargar tu tema con las plantillas y los estilos actualizados. Y de ahí vas a tener una carpeta con las plantillas, en templates se llama concretamente. Y luego lo único que tienes que hacer es irte al archivo o a la carpeta de las plantillas de 2024, en este caso, eliminar todas y subir las que acabas de descargar
correspondientes al tema Frost en este caso. Esa sería una manera, utilizando la función nativa de exportar el tema. Pero tienes otra manera de hacerlo, que es usando el plugin crear un tema de bloques, y ahí simplemente tienes que elegir la opción que más te guste para tener una copia del tema activo después de los cambios que hayas hecho. Y esto también te va a permitir tener los archivos correspondientes a las plantillas para después poderlas subir al nuevo tema que acabas de instalar. Un caso especial de plantilla podría ser el del pie de página y el de la cabecera. Son plantillas que se pueden considerar que están fuera del mundo de las plantillas. De hecho, en el editor del sitio están en un apartado diferente que se llama o se denomina partes de plantilla. Y en un cambio de tema, como a nosotros nos ha pasado esta semana cuando hemos cambiado de Frost a 2024, si no hubiésemos hecho antes esto que te voy a contar, podríamos haber perdido el diseño y tener que confeccionarlo de nuevo. Te recomiendo que hagas esto antes de un cambio de tema, incluso de una actualización de versión de un tema. De lo que se trata es de que conviertas ese diseño a través de los 3 puntos suspensivos. Lo podríamos hacer dentro del bloque de grupo contenedor. Los 3 puntos suspensivos incluyen una opción que es crear patrón. Vamos a crear un patrón como copia de seguridad. Un patrón sincronizado. Le vamos a dar un nombre. Al hacer clic en patrón vemos que se le debe dar un nombre, asignarlo a una categoría especial, como puede ser en nuestro caso, pues patrones de Blockpocket o algo así. Lo sincronizamos por si queremos que se asemejen a lo que antes eran los bloques reutilizables. Y hacemos clic en crear para crear ese patrón. A partir de ese momento, fuera del mundo de las plantillas, tenemos un diseño propio que con el insertador de bloques, yendo a patrones, a la pestaña de patrones y a la categoría de mis patrones, ahí tenemos el diseño guardado. Y cuando cambiamos de un tema a otro, si perdemos esos diseños, podríamos recuperarlos a partir de ahí. Porque eso está fuera, como digo, del mundo de las plantillas, y no lo encontrarías dentro de la carpeta correspondiente a templates o plantillas de una exportación que hayas hecho, como hemos visto antes, pues, mediante, por ejemplo, el plugin de crear un bloque de temas. Perdón, un tema de bloques. Así que nada, esto es muy sencillo. Hemos creado el patrón y, por ejemplo, si quisiésemos crear, por ejemplo, después de este, como ejemplo, podríamos aquí en este grupo, por ejemplo, insertar, vamos a añadir después para verlo, ¿no? Simplemente como podríamos hacerlo, iríamos al insertador de bloques y ahí en la pestaña de patrones tenemos mis patrones con los diseños que hemos guardado. Y como digo, esto no va a afectar cuando cambias de un tema a otro. Estos patrones van a estar siempre ahí porque son tuyos y los has creado tú. Y entonces no están dentro, como digo, de ese submundo de las plantillas. Esta es una manera muy sencilla que tienes para poder hacer copias de seguridad de tus diseños, copiándolos o creando patrones asociados. Habíamos hablado del plugin crear un tema de bloques. Ese plugin te va a servir para hacer copias o descargar todas las modificaciones que has hecho de un tema, para crear un tema nuevo de bloques, en definitiva. Usas uno que ya existe y con este plugin creas otro después de haber hecho modificaciones. Pero tiene una función, ese plugin también muy interesante, que ya hemos hablado en otra ocasión, pero que esta semana hemos utilizado en Blockpocket para reducir el peso de las páginas, digamos, ese proyecto de aligerar el peso de nuestro sitio web. Y es la función de gestionar fuentes del tema. Esto lo tiene el plugin Create Block Theme. Gestionar fuentes del sistema, perdón, gestionar fuentes del tema. Te recuerdo que esto es una función que se quiere añadir al core de WordPress, que no se ha podido introducir en WordPress 6.4 y que vendrá después. Aquí lo que vemos es que podemos añadir fuentes de Google, añadir fuentes localmente desde nuestro dispositivo local para tener, sabes que esto es una exigencia de la ley de protección de datos, y
pero también nos sirve para eliminar fuentes que utilice un tema y dejar, por ejemplo, las del sistema. En este caso nosotros lo que hemos hecho, haciendo clic aquí en eliminar familia de fuentes dentro del apartado de este plugin de gestionar fuentes del tema, hemos eliminado las fuentes que había y hemos dejado solamente la System Sans Serif y la System Serif. Y con esto hemos reducido bastante la carga de las páginas, el tamaño de las páginas de nuestro blog. Y no te olvides que para reducir, aligerar los sitios web, optimizar en rendimiento en definitiva, WPO, pues tenemos que usar un sistema de almacenamiento en caché. Blogpocket.com está en GreenGeeks. GreenGeeks utiliza Lightspeed y ese sistema tiene un plugin para que desde el administrador de WordPress puedas realizar todos los ajustes de manera sencilla. Y te recuerdo que este plugin tiene en sus últimas versiones una opción de preajustes. Nosotros hemos asignado el preajuste avanzado, que es el que se recomienda y que tiene todo lo que podría ser básico, más la minimización de CSS, JS, HTML, optimización de la visualización de fuentes, etcétera. Bueno, una serie de ajustes que no todos los hemos aplicado, pero y que luego además puedes tú ir, ajustando más todavía para que llegues a tener esos valores tan extraordinarios que hemos mostrado antes con los tests de GTmetrix, Lightspeed, Digital Bacon, EcoGrader, etcétera, etcétera, de los que ya venimos comentando últimamente mucho en Blogpocket, porque nuestro objetivo al final y nuestro interés es que todos los sitios web que desarrollemos sean, pues no solamente usables, optimizados en seguridad, legalidad, etcétera, sino en rendimiento, en WPO, y que eso va a redundar también en la sostenibilidad. Vas a tener un diseño web sostenible y eso es bueno para el planeta. Vas a ser amigable con el medio ambiente. Para finalizar, te voy a recordar dónde está ahora el CSS adicional. Esto es importante porque antes el CSS adicional era dependiente del tema, ahora no, ahora está dentro de los estilos globales generales, se ha independizado y esto viene bien cuando cambias lo que estábamos hablando, cuando cambias de tema o cuando actualizas de versión un tema. Ahora el CSS adicional, te recuerdo que está en estilos globales, en la opción aquí abajo de CSS adicional, vemos que aquí tenemos un código para Blogpocket. Este código corresponde al botoncito de Compliance, del plugin Compliance, que nos sirve para controlar las cookies. Esto hay que hacerlo porque Compliance, si guardas las preferencias de cookies, se pierde de vista ese botón de cookies para poder volver a darlo y, bueno, poder cambiar las preferencias. Tenemos que tener siempre ese botón visible de cookies y hay que hacer un cambio o personalizar el código del CSS del plugin Compliance. Y esto lo hacemos aquí en los estilos globales. Y así llegamos al final de este episodio del video podcast de Blogpocket. Puedes suscribirte al RSS de Blogpocket si no quieres perderte nada. También este vídeo se sube a YouTube unos días después y ahí puedes activar la campanita. Te hablo encantado como siempre, Antonio Camporenero. Saludos cordiales. Nos vemos en un próximo episodio de Hecho con Bloques.